Pues nuestro tema de hoy está en Juan capítulo 8. Hay una historia nueva que yo quiero compartirle esta tarde. Y es una historia que sigue enseñándonos sobre la compasión. Jesús es compasivo, hermanos. Y en la Biblia encontramos una y otra vez historias de Jesús siendo compasivo. Yo quisiera que me ayude y veamos en la Biblia esta historia. ¿Le parece? Juan capítulo 8. La escritura dice así, versículo 1 y en adelante dice Jesús. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo, o con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué glorioso nuestro Señor. Padre, gracias por esta palabra. Padre, pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra llegue a cada corazón. Espíritu Santo, obra en cada vida. Toda distracción que se vaya en el nombre de Cristo. Y que hoy, Señor, tu pueblo escuche, entienda y aplique el mensaje que tú tienes para cada uno. Glorifícate, Señor, tú. Sé tú exaltado a través de esta palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, quiero contarles algo. Resulta ser que esta historia, algunas Biblias tienen una pequeña nota. No sé si la de usted la tiene. Pero esta historia en particular y unos versículos antes, algunas versiones dicen que esa historia no estaba ahí, que fue añadida después. ¿Sí? Se dice que los manuscritos de la Biblia, en especial este tratado de Juan, no incluía esta historia, que fue agregada después. Algunos han dicho que esta historia no debería estar en Juan, que debería estar en Lucas 21. Algunos dicen esto. ¿Sabe qué? Lo que yo quiero decirles es una cosa. Por la gracia de Dios, esa historia está en Juan 8. Y por la gracia y la soberanía de Dios, esa historia habla de la compasión de Jesús. ¿Sí? Entonces, sea que esta historia tenía que estar en Juan, en Lucas, en Mateo, donde quiera que estuviera, pero hoy está en la Biblia y gloria a Dios por eso. Amén. Y creemos que es palabra de Dios. ¿Sí, amén? ¿Lo cree? Entonces es palabra de Dios y a mí me bendice porque sea como sea, hermanos, porque yo he estado estudiando esto y es sorprendente, hermanos. Imagínense trabajar en esto, en recolectar las cartas, los rollos de la Biblia y después llevarlo a estos libros que tenemos aquí usted y yo. Qué hermoso trabajo, ¿a poco no? ¿Quién le gustaría trabajar en eso? Imagínense descubrir los rollos de la escritura y luego llevarlo ahí al laboratorio, acomodarlos, prepararlos, traducir, ¿verdad? Porque hay partes en hebreo, hay partes en arameo, hay partes en griego. Qué hermoso trabajo, hermanos. Es muy difícil, sí,
porque son escritos muy viejos. Pero traducirlos y después, hermanos, en la compu, llevarlo ahí y un día, ahí va, el libro de la Biblia para todos. Qué hermoso, ¿verdad? Imagínense qué bendición. Todos esos hombres, mujeres que han trabajado en las traducciones de la Biblia. Es un trabajo precioso. Amén. Dios los bendiga, ¿verdad? Grandemente por ese trabajo. Entonces, bueno, hay gente que se mete a profundidad y encuentra ciertos detalles. Pero mire, yo estoy agradecido y me maravillo cada vez que a pesar de eso, la palabra de Dios, el evangelio sigue vivo. ¿Sí? Que una versión lo dice de una manera, otra de otra, pero todas concuerdan que solo Jesucristo salva. Si esta historia estaba en Juan 8, en Apocalipsis, donde quieran, gloria a Dios está hoy aquí. Y es para nuestra enseñanza, amén. Entonces mire, son datos interesantes, curiosos, ¿verdad? Que podemos aprender. Jesús enseñaba a la gente y es mi intención enseñarle. Porque a veces va a haber gente que va a llegar con usted y le va a decir, oye, ¿sabías que la historia de Juan 8, 1 al 11 no estaba en Juan 8 y debería estar en otro lado? Usted ya sabe, ¿sí? Usted le puede decir, mira, pues si haya estado en Juan o haya estado en Lucas, gloria a Dios, está hoy ahí en la Biblia y es para nuestra edificación, ¿sí? Y eso no debe ser motivo para ponernos a pelear, no, ¿sí? Es motivo para maravillarnos todavía más de por qué Dios decidió que esa historia estuviera ahí. Y hoy es para usted y para mí un honor, una bendición poder estudiarla juntos. Así que mire, Jesús tenía una costumbre de enseñar. La historia de hoy, Jesús viene al templo. Y Jesús está enseñando, dice, mucha gente viene a Él. Y ahí en estos escenarios donde Jesús está enseñando, hermanos, hay gente de todo tipo. Gente muy rica, gente muy pobre, carpinteros, pescadores, ¿qué más? Todos los oficios que usted puede imaginar. Había enfermos también, había gente sana, había gente con estudios, gente sin estudios, había de todo, hermano. Altos, bajitos, delgaditos, otros más delgaditos, otros no tan delgaditos, pero gloria a Dios, ahí estaban escuchando al maestro. Damos gloria a Cristo por eso, ¿verdad? Porque Él tiene mensaje para todos. Pero en esta ocasión sucede algo. En esta historia sucede algo que se ha venido cocinando o planeando por gente malvada, hermanos. Un grupo de hombres que buscan que Jesús caiga en la trampa. ¿Sí? Aquí nos habla la historia, si usted se fija, de los escribas y los fariseos. ¿Sí, amén? Es un grupo de hombres que están buscando la oportunidad para librarse de Jesús. Les ha causado muchos problemas y ellos dicen, vamos a hacer lo que caiga en la trampa. Pero mire, en medio de este ambiente, donde hay gente que quiere escuchar a Jesús, pero también donde hay gente que no lo quiere escuchar y que quiere que ya se vaya, ahí Jesús nos enseña algo más. Una tremenda enseñanza a nosotros hoy, una enseñanza de compasión. Así que yo te quiero invitar, hermano, prepárate. El Maestro Jesús nos sigue enseñando. Y número 1, el Maestro dijo, el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra. Resulta ser que este grupo de personas, escribas, fariseos, encontraron a una mujer. ¿Sí? Dice, una mujer fue sorprendida en adulterio. Mire, los escribas y los fariseos eran dos grupos dentro de los judíos o del judaísmo. Por un lado, los escribas era gente muy lista, gente que sabía muy bien la Torá o la Biblia o la ley. ¿Sí? Ellos la entendían y la enseñaban. Y los fariseos era otro grupo muy religioso, muy estricto, muy dedicado a la ley. Estos grupos eran muy amigos. ¿Sabe por qué? Porque había escribas que también eran fariseos. ¿Sí? Eran las dos cosas. ¿Sí? Entonces, era un grupo muy unido. Los que estudiaban la Biblia, los que la transcribían, ¿verdad? Porque a través de los siglos la Biblia tenía que escribirse en nuevos rollos.
para que el mensaje continuara. Así como usted y yo tenemos libros hoy impresos de la palabra de Dios y cada año se imprimen miles, millones de Biblias, así en aquellos tiempos, pero en aquellos tiempos era a mano. Por eso se llamaban escribas, escriben, ¿sí? Hoy gracias a Dios por las impresoras, las imprentas. Pero mire, en la Biblia nos habla de estos hombres que si eran muy dedicados a la Biblia, leían la Biblia diario, la obedecían, pero sabe que algo muy triste y lamentable es que estos hombres habían olvidado el mensaje más importante de la Biblia o del Torá o de la ley. En una ocasión a Jesús le preguntan, ¿qué es lo más importante? Y Él les dice, es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, escuche. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús termina diciendo, de estos dos mandamientos, de amarás al Señor con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dos mandamientos, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso dice ahí, ¿sí? Ahí, sí. Entonces vea, estos hombres habían olvidado eso. Sí, sabían muchísimo, se sabían de memoria la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se lo sabían, tremendo esos hombres, pero se les había olvidado qué es lo importante ahí. Hermano, que usted y a mí no se nos olvide, ¿cuál es el mensaje? Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo. Eso estamos aprendiendo este año, amar más a aquel que está con nosotros, hermano, aquel que conocemos. Mire, es importante, hermanos, considerar quiénes eran estas personas. Hay un pasaje ahí que quisiera yo leerlo para que usted se dé cuenta cómo era esta gente. Ahí en Mateo capítulo 23, tengo varios textos que quisiera ahí hacer mención y leer para usted, para que usted vea cómo describe Jesús a esta gente. Lo va a escuchar, escuche atento y si puede ahí en su Biblia también sígame. Versículo 23, vamos a empezar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo dice primero? Hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué dice? La justicia, la misericordia y la fe. Ahí está, de amar a Dios y al prójimo, ¿sí? ¿Y qué más dice 23? Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Versículo 25, otra vez, escuche. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y otra vez les dice, hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, escuche, estáis llenos de robo y de injusticia. Esta gente se había convertido en unos ávaros, egoístas, siempre buscando sacar ventaja. Qué triste, ¿verdad? Imagínense eso, hermano. La gente que debía enseñar la Biblia, aprovechándose de la gente. ¿Le suena conocido eso? Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Casi todo ese capítulo les da con todo, hermanos, a este grupo de personas. Lo último, versículo 29, quiero otro más. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y usted puede continuar ahí la historia. Ellos diciéndose, jactándose de los de antes, que los profetas y todo esto, cuando fueron ellos mismos los que a muchos de ellos los mataron, los persiguieron. Entonces mire, qué tremendo, hermanos, qué tremendo esto. Este grupo de personas, dice, traen a Jesús a una mujer que cometió adulterio. Mire, hermano, yo quiero que leamos 2 textos. Levítico 20:10. En Levítico 20:10 nos habla qué sucedía con los adúlteros. Escuche esto, Levítico 20:10. En la ley, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice,
indefectiblemente serán muertos. Qué tremendo juicio, ¿eh? ¿Verdad? Dice ahí, tanto el hombre como la mujer, ambos muertos. Serio, ¿verdad esto? Otro texto, Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 22, adelantito. Los niños están felices porque les pusimos su casita ahí. Estamos pensando en ponerle un nombre a ese lugar. Y bueno, casita o algo de los niños. Deuteronomio 22, versículo 23 al 24, la escritura dice así, escuche esto. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces dice, fíjese, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, ¿y qué dice? Los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal en medio de ti. Mire, le voy a explicar esto. Había hablando de este tipo de temas, 3 pecados principales y que tenían este tipo de juicio. Primero era la fornicación. La fornicación habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ambos no están casados, ¿sí? Piensa en alguien que no se ha casado y está teniendo relaciones con alguien, eso es fornicación. El segundo pecado del cual también hablaba la ley era el pecado de adulterio de 2 personas casadas, o al menos uno de ellos. Imagínense un hombre casado con otra mujer casada, de otro hombre, ¿verdad? Otro matrimonio, y tienen esta relación inmoral. O un hombre casado con alguien que quizá no está casado, pero hay uno de ellos ya casado. Ese era otro, ¿sí? Y este otro que vemos, que acabamos de leer, en la cultura judía, hermanos, en los judíos, había esta ley. Ahí el anillo de compromiso, ¿verdad? Como hoy acá lo manejamos en nuestra cultura, era algo muy importante y era un compromiso serio. Cuando alguien se comprometía con una señorita, ambos ya el compromiso estaba dado de tal manera que si esa mujer o el hombre tenía relaciones con otra mujer antes de casarse, se le consideraba adulterio, ya no era fornicación. Aunque no estaban casados, todavía no vivían juntos, pero ya estaban comprometidos. Y en la ley de Moisés, ya era el compromiso como de casados. Y eso era considerado adulterio, ¿sí? Entonces vean lo serio de la situación en que encuentran a esta mujer. Pero mire, hay una pregunta bien interesante. No sé si se la está haciendo usted. ¿Dónde está el hombre? Solo traen a la mujer. Acabamos de leer en la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés dice los 2. Y estos nomás están trayendo a la mujer. Eso no está bien. Hay algo ahí en manos, escondido. ¿Sí? Hay algo que ellos traen con Jesús, algo escondido. ¿Sí? Entonces, estos hombres traen una doble intención. En el versículo 5 nos vamos a notar algo. Mire, ellos dicen, mira, Jesús, Moisés nos dijo que apedremos a tales mujeres. ¿Sí vio ahí? A tales mujeres. ¿Qué leímos hace rato? Al hombre y a la mujer. No solo a la mujer, a los 2, porque los 2 estuvieron en acuerdo. Sí, si fue un hombre que abusó de la mujer, pues claramente, ¿verdad? Es otra cosa. Pero aquí está hablando de un adulterio, y si es un adulterio, los 2 tuvieron que ver. ¿Sí? Bueno, ante esta situación, hermanos, Jesús se queda en silencio por unos momentos. En el versículo 5 y 6 dice, estos hombres le dicen, a ver Jesús, aquí está esta mujer, cometió adulterio, la encontramos en adulterio. ¿Qué dices? Ve a versículo 6. Jesús se inclina al suelo y empieza a escribir. Hermanos, estos hombres están tomando una parte de la ley y lo están acomodando para su propia intención. Mire, ¿se acuerdan en una ocasión cuando a Jesús le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Se acuerda?
¿Es lícito que paguemos impuestos? En tiempos modernos podríamos decir así. Eran preguntas que le hacían a Jesús para hacerlo caer, ¿verdad? Que él hablara mal del gobierno o mal de la ley. Pero gloria a Cristo, él siempre tenía una respuesta directa, objetiva, que los dejaba callados, ¿sí? Y aquí no fue la excepción. Por un momento él se queda ahí, se queda en silencio. Él sabe las intenciones de estos hombres porque la Escritura ahí nos dice claramente, versículo 6, ¿verdad? Dice, esto decían tentándole para hacerlo o para poder acusarlo. Ellos no vinieron tanto por la mujer que cometió adulterio. Ellos querían que Jesús cayera y que Jesús fuera acusado. Entonces ellos traen una intención tremenda, hermanos. Y si usted y yo nos ponemos a pensar, ¿cómo podrían acusar a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo podrían acusar a Jesús estas personas? Hay dos maneras cómo podrían acusar a Jesús. La primera es esta. Hermano, en ese tiempo Israel o el pueblo de Israel estaba sometido por el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, para hacer un juicio público, para apedrear a alguien, tenía que aprobar Roma, ¿sí? Tenía que aprobar el gobierno romano. De otra manera, si alguien se agarraba matando a otro así nomás porque se le ocurrió, le iba muy mal, ¿verdad? El ejército romano llegaba y lo apresaba y tenía que dar cuentas de esto. Entonces, si Jesús decía, adelante, agarren las pedradas, ¿qué iba a pasar? Mira, iban a ir con los soldados romanos. Mira, Jesús está causando una revuelta, está instruyendo que maten a una mujer sin haberle juzgado antes. Por un lado ese era, lo querían hacer caer en eso. Pero había otra intención, hermanos. Si Jesús decía que no la apedreen, ¿qué iban a decir ellos? Pues que Jesús era un hereje, que estaba en contra de la ley, porque la ley la acabamos de leer, ¿verdad? La ley dice que para el adúltero, la adúltera, la muerte, sí o sí. Entonces, por un lado, lo querían poner en la trampa para caer en manos de los romanos, y por el otro, en manos del mismo pueblo, ¿verdad? Como alguien que va en contra de la ley. Pero la historia dice, y Jesucristo dijo, que Jesucristo no vino a corromper la ley, a transgredir la ley. Él vino a cumplirla y la cumplió toda, ¿sí? Entonces Jesús no iba a fallar aquí, hermanos. Pero mire las intenciones de estas personas. Y hay una pregunta de $1,000,000, hermanos. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Hermanos, es peligroso querer especular. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? La verdad, yo no le voy a decir qué escribía en el suelo, si esperaba que le dijera. No vale la pena meterse en esos detalles. Hay hermanos que dicen una cosa, otros otra. Mire, sea lo que sea que estuviera escribiendo, creo que hay cosas más relevantes hoy. Y es lo que el Señor dejó ahí. Lo que está ahí, hermanos. Yo digo, y me ponía a pensar anoche que estaba ya cerrando esto, y dije, Señor, la historia quedó en Juan 8, gloria a Dios. Eso es suficiente. ¿Qué estabas escribiendo ahí? No me importa. Lo que me importa o lo que me bendice hoy, de lo que necesitamos hablar hoy, de compasión, ahí está, y eso es suficiente. ¿Qué escribió en el piso? Bueno, si nos acordamos, cuando lleguemos a la gloria con Él, le preguntamos, ¿sí? Y hoy no nos preocupemos por eso. Pero algo que llama atención, ese momento, ¿verdad? Que Jesús deja en silencio a esta gente. Ellos le dicen, ¿qué opinas? Usted y yo podríamos esperar que rápido, no, pues esto y aquello. Y así somos nosotros, ¿verdad? A veces luego queremos responder, en todo tenemos opinión. Pero aquí Jesús, mire, se pone a escribir en el piso. ¿Qué escribía? ¿Sabe? Pero ahí está. ¿Sí? Bueno, mire, las palabras de Jesús, y eso es lo central de esto, porque es lo que queremos aprender. ¿Qué dijo el Maestro? Y es nuestro título de esta primera parte. ¿Qué dijo el Maestro? El Maestro les dice ahí en el versículo 7. ¿Qué les dice Jesús a estas personas? Dice, se levanta, ¿sí? Se levanta el Señor Jesús. Ellos están, insiste, dice, se enderezó y les dijo, a ver, miren, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Aquí yo quiero que pongamos mucha atención, hermano, y no se me distraiga por nada. Porque sabe, las palabras de Jesús son vida. Las palabras de Jesús, dice la Escritura, son vida y son espíritu y vida. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mire, yo quiero resaltar dos cosas aquí en estas palabras de Jesús. Primero, hermanos, ¿qué dice Jesús otra vez? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso dice, ¿verdad? Eso les dice. Mire, primeramente lo que yo encuentro aquí es aún compasión con sus acusadores. Les dice, a ver, el que de ustedes sea sin pecado, adelante. En otras ocasiones, leíamos hace ratito en la Escritura, Jesús con todo, ¿verdad? Les decía, escribas, fariseos, hipócritas, hacen esto y dicen esto y hacen otra cosa, ¿verdad? Acá Jesús no les ataca. Quizá nosotros, ¿verdad?, nos hubiéramos llamado a estos hombres y a lo mejor hubiéramos dicho escribas, fariseos, hipócritas, muy bíblicos. Jesús ahí, silencio, y lo único que le dice, a ver, el que de ustedes esté libre, hágalo. ¿Sí? Yo veo compasión ahí aún con estos hombres, hermanos, porque en otras ocasiones Él les habla de su necedad de manera directa, sin la más mínima conmiseración, hermanos, sin la más mínima compasión ante lo malo que están haciendo. En otras veces les da directo y aquí no. Le dice, a ver, ok, de ustedes, el primero o el que esté libre, hágalo. La semana pasada, ¿se acuerda que yo hablé, o pasadas semanas? Yo creo, hermanos, que todo lo que hizo Jesús tiene un propósito. Aún las palabras que les decía a estas personas, aún ahí encontramos compasión de Jesús, hermanos. Porque usted se acuerda en una ocasión, uno de sus discípulos, Señor, ¿quieres que pidamos ángeles y que los maten a todos? Jesús tenía la autoridad para pedirle al Padre eso y no lo hizo. Jesús tenía la autoridad para decirle al Padre, envía un montón de ángeles y que me quiten a estos estorbos, porque cada rato me están molestando. Él podía hacerlo, pero miren, la compasión de Jesús estaba aún con sus enemigos. Por algo Él nos dijo, amen a sus enemigos, oren por ellos. Entonces la compasión de Jesús aún con los que acusan, hermanos. Porque ¿sabe una cosa? El escriba, el fariseo, también está enfermo. Si no físicamente, espiritualmente, viven en pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no vine a los justos, vine a los enfermos, a los pecadores, para que se arrepientan. Entonces estos también necesitaban escuchar el mensaje de Jesús. La segunda cosa que quiero resaltar aquí es que Jesús, hermanos, no está yendo en contra de la ley. Porque Él les dice, ok, hay un libre de pecado aquí, lance la piedra. Él no está yendo en contra de la ley, le está diciendo, está bien, háganlo. Pero mire, nos daremos cuenta de algo en unos minutos. Con estas primeras palabras de Jesús, nos damos cuenta que Él no está yendo en contra de la ley de Moisés. Él no está diciendo, no la maten, no, ¿cómo? Trayendo los derechos de la mujer y todo lo que hoy, ¿verdad? No. Para empezar, ya sabemos que estos hombres no vinieron correctamente, ¿verdad? No estoy en contra de los derechos de la mujer, al contrario, hermanos, apoyamos. Pero estos hombres, ya vimos, no venían con buena intención, solo traían a la mujer. ¿Cómo es posible? ¿Y el hombre qué? Los dos estaban involucrados. Pero algo interesante es que Jesús, número uno, ya vimos, tiene compasión de ellos también. Pero número dos, Jesús no está yendo en contra de la ley, al contrario, la confirma. Y también Jesús no está yendo en contra de la ley romana. Entonces, ¿qué sucede? El plan de los escribas y fariseos se vino abajo. Ellos querían hacerlo caer, como cuando le preguntaron sobre el tributo a César, y cayó su plan. No les funcionó, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí no se acaba la historia. Hay más que el maestro nos va a enseñar. Y yo quiero que pongas atención.
Como conclusión de este punto, hermanos, Jesús habló en una ocasión de lo serio que es juzgar. Tenemos que tener mucho cuidado y hoy en día es muy fácil hablar de otros y decir de otros y tenemos que tener cuidado. Aquí Jesús nos enseña algo tremendo. En Mateo 7, antes de querer nosotros emitir un juicio, pensemos, ¿cómo estamos nosotros? Mateo 7, 1 en adelante dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos resulta muy sencillo, ¿verdad? Juzgar al otro y decir qué mal estás. A veces, no sé si han hecho estos ejercicios en la escuela, a veces pasaba, ¿verdad? A ver, jóvenes, vamos a hablar cosas buenas de tal persona. Y qué difícil costaba, ¿verdad? Decir buenos atributos. Pero si decía, ahora vamos a hablar de sus errores, no, ahí se iba toda la clase. ¿Verdad? Entonces, para resaltar los errores somos muy buenos, pero para resaltar los atributos, las buenas cosas nos cuesta, hermanos, todos, créame. Eso también tiene que cambiar en nosotros, hermanos. Seguimos con nuestro maestro. El maestro dice, escuche, después de que el plan de los escribas fariseos cae abajo, no funciona su plan, dice ahí el versículo 8, e inclinándose de nuevo, una vez que le dice las primeras palabras, dice, se inclina hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. ¿Qué estaba escribiendo? Ya quedamos que eso no es el tema de hoy. Versículo 9 dice, pero ellos, al oír lo que Jesús dijo, escuche y vea, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire, la historia se empieza a poner buena aquí y más interesante, hermanos. Resulta que Jesús y la mujer, esta mujer adúltera, estaban rodeados ¿de qué? De pecadores. ¿Sí? ¿Por qué? Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, dele. Pues resulta que no había ningún libre de pecado, hermanos. Todos eran pecadores. Y dice la historia que de uno a uno se fueron. ¿Sí? Jesús se vuelve a inclinar, quizá dando tiempo para que piensen lo que están pidiendo. Y la historia nos dice aquí, mire, desde los más viejos, vea qué vergüenza. Qué tremenda humillación, ¿verdad? Por algo la Escritura nos habla, dice que el que se exalta, se enorgullece, será humillado. Estos llegaron muy orgullosos, juzgando, y terminaron humillados. Pero ve aquí la historia, cómo dice, desde los más viejos hasta los postreros, o sea, de los más viejos hasta los jóvenes. Todos salieron avergonzados porque estaban en pecado. Entonces, aquí vemos, hermano, una vez más, yo me maravillaba y decía, este Señor, el Señor Jesús, nuestro Señor, vale la pena seguirlo, hermano. Amarle con todo y obedecerle, porque sus palabras son poderosas, hermano. Sí, son poderosas. Él cambia y trastorna los planes del malvado, hermanos. Ellos venían para que esta mujer muriera, ¿verdad? Y ellos al mismo tiempo aprovecharse de esto. Jesús destruyó sus planes. La Escritura nos dice, Hebreos 4, 12 al 13, escucha atento, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tendremos que dar cuenta. Hermano, esto es poderoso. Jesús, hermano, con sus palabras
llegó a lo más profundo de su corazón, hermano, de esta gente, al pecado que había ahí, escondido. Ese es el poder de la palabra, hermanos, que discierne lo más profundo de nuestro ser, que discierne aquello que nadie sabe, hermano, pero que Dios sí sabe y que la palabra de Dios lo revela, ¿sí? Entonces dice ahí la Escritura, nada puede ocultarse, todo sale a la luz. El pecado de estas personas salió a la luz. Con un simple dicho de Jesús, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Con eso tuvo para darse cuenta ahí de que todos a su alrededor eran pecadores. Él ya sabía, pero todos se dieron cuenta ahí. Qué tremendo, hermanos. Todos recibieron una tremenda enseñanza de humildad, de misericordia, aún compasión del Señor Jesús, autoevaluación y mucho más, hermanos. Nadie ahí pudo quedarse a discutir con el maestro, se quedaron sin argumentos. Todos fueron confrontados con la realidad de su pecado. Si seguimos la historia, Jesús le dice en el versículo 10, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Gloria a Cristo, hermanos. Nuestro Jesús vuelve a hablar. ¿Qué dice Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban, hermanos? Hermano, Jesús es congruente en sus palabras. Jesús lo que dice lo afirma, lo confirma, y cada vez que él hablaba confirmaba sus palabras. Voy a leerle este pasaje, Juan 12, 46 al 47, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, escuche esto, yo no le juzgo. Porque escuche, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí Jesucristo vino y vino a salvar, hermanos. Y hoy la venida de Cristo a este mundo sigue teniendo este objetivo, salvar. ¿Sí? Un día Jesús vuelve como juez. Y en ese momento, hermano, será muy distinta la cosa. Hoy el Señor Jesús está para salvar, para liberar. Pero un día, hermanos, vendrá a juzgar. Entonces Jesús es congruente. Él en ese momento no está ahí para juzgar. Jesús vino a traer luz. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Vino a salvar. Entonces, hermanos, las palabras de Jesús hoy deben ser para usted y para mí un motivo de mucho alivio. Porque Él no te juzga, hermanos. Él hoy te está llamando a que te arrepientas, lo vamos a ver en unos momentos. Pero mira otro texto ahí en Romanos 8, rápidamente. Romanos 8. Romanos 8, 21 al 24, dice así la Escritura. Qué precioso es nuestro Señor, mire. 8, 21 al 24, dame un segundo, sí. No, ese no es el texto que yo busco. Puede decir gloria a Dios, hermanos, se quedan serios. Deme un segundito. A veces mis manos escriben otra cosa. Gloria a Dios. Mire, no es ese, así que no lo anote. Déjemelo ahí. ¿Sí? Mire, las palabras de Jesús, repito lo que acabo de decir hace unos momentos. Las palabras de Jesús son tanto para el inconverso como para el creyente. ¿Qué palabras? Las que acabo de leer en Juan 12, 46 al 47. Jesús dice ahí que Él no vino a este mundo a juzgar, sino a salvar. Así que si es que tú hoy estás aquí por primera vez, hoy Jesús no está aquí para juzgarte por lo que has hecho. Si es tan grave tu pecado,
como lo que tú puedes pensar, Jesús hoy no está para juzgarte, hermano o amigo, que no conoces a Jesús, que hoy estás escuchando por primera vez. Él dice en su palabra, y Él es congruente: yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Entonces, hoy Jesús está aquí como Salvador. Y mi invitación a ti es que hoy aproveches esto, porque también la Biblia dice que un día Jesús sí vendrá a juzgar a vivos y a muertos, ¿sí? Todos los que han vivido a lo largo de la historia, Jesús va a venir a juzgarlos a todos. Ahí estamos usted y yo. Pero hoy el Señor Jesús está para salvar. Jesús le dice a esta mujer: a ver, ¿dónde están los que te acusaban? Dice: ¿ninguno te condenó? Hermano, esto confirma que todos hemos pecado. Esta historia nos recuerda, todos hemos pecado, hermanos. No hay ni siquiera un justo, dice la Escritura. No hay ningún justo aquí en la tierra que por sus méritos haya alcanzado la justificación, no. Si somos justos, si hemos sido justificados, es por la obra de Cristo, hermanos. No porque yo sea muy bueno, no. O porque nos creamos las personas más bondadosas, no. Es por lo que Jesús hizo, por la justicia de Cristo. Nosotros, hermanos, quiero decirle una cosa: no tenemos autoridad moral. No tenemos una autoridad ni siquiera otorgada por Dios para decir yo condeno a este y a aquel. No, eso no nos corresponde a nosotros. Si Jesús dice acá, lo vamos a ver en unos minutos, ¿qué dice esta mujer? Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué le dice esta mujer? Ninguno, Señor. Ahí usa una palabra griega que es kurios. Kurios es Señor en griego. Y kurios es tanto usado para hablar de Dios como Señor, pero también para hablar de sí, Señor, y ya. No sabemos todo el trasfondo de por qué esta mujer dijo sí, Señor, si ya le estaba reconociendo como Señor o no, o simplemente como una manera de respeto. Pero mire, la cosa se pone cada vez más interesante. Sobre todo porque vamos a ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia sublime. La mujer adúltera se ha quedado solamente, escuche esto, ponga atención. Hay dos personas en ese escenario: Jesús y la mujer adúltera. ¿Sí, amén? ¿Sí? Todos se fueron. Se me hace que aquí también todos se fueron. ¿Sí? ¿Aquí están? Ok. Hay dos personas en nuestro escenario: la mujer adúltera y Jesús. La única persona que puede apedrear a esta mujer porque tiene el derecho y tiene los requisitos es Jesús. Porque Jesús no tiene pecado. Él es el único sin pecado. Ponga atención que dice Jesús ahora. Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno. El único que la puede condenar es Jesús, porque Él no tiene pecado. Estuvo aquí en la tierra y dice, no tuvo pecado. Y Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo quiero que analicemos dos cosas, súper rápido. Creo que se me movió mi presentación, por eso es el problema de hace rato, pero no pasa nada. Si falta un texto, yo se lo doy. El único que podía condenar a esta mujer, ¿qué le dice a esta mujer? Ni yo te condeno, vete, no peques más. Primero, mire, analicemos, ni yo te condeno. Recordemos otra vez el propósito de Jesús al venir. ¿Se acuerda? Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra, hermano, es de gran alivio para usted y para mí, tanto para el pecador como para el creyente. En Lucas 5:32 nos dice: yo no vine a llamar justos, vine a llamar a pecadores para que se arrepienten. A eso vino Jesús. Así que Él no venía ahí a esta historia, Él no vino a este lugar para condenar a esta mujer. Y Él no vino hoy a este lugar, hermano, amigo, a condenarte. Jesús no vino a eso hoy. Esa es la buena noticia para ti. Él no te vino a condenar. Él vino a salvarte. Él vino a salvarte.
La Escritura también nos dice, hermanos, que no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Sí? No hay condenación. Entonces Jesucristo no viene hoy a condenarte. Pero la pregunta es entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? La Escritura también nos dice en 1 de Juan 2:1, dice, si alguno hubiere pecado, escucha esto, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? El justo. Y resalta ahí el justo, hermanos. Entonces mire lo primero, Jesús, amigo, amiga, hermano, hermana, si la gente te está condenando, si alguien te está condenando, te voy a decir, ese no es Jesús. Si tú eso tenías en mente o eso te han dicho, hoy Jesús te dice, ni yo te condeno. Sea lo que sea que hayas hecho, por más feo y horrible que sea, que te duele en tu corazón cada vez que recuerdas eso, hoy el Maestro, el Señor Jesús te dice, mira, ni yo te condeno. Eso te dice Jesús. Lo siguiente que te dice el Maestro es, vete, no peques más. Hermano, Jesús no condena. Y Pablo le dice a los romanos, entonces si Jesús no condena, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Si Jesús no condena, hermanos, no hay licencia para pecar y hacer lo que se nos antoje. Por algo Jesús deja claro, yo no te condeno, pero ve y no peques más. El no ser condenado por Jesús no es permiso o licencia para seguir en el pecado, hermano, amigo. Si hemos recibido la misericordia del Señor Jesús, hermano, si Él hoy te está diciendo, yo no te condeno, hermano, vale la pena que escuchemos lo que falta. Cuando Él nos dice, vete y no peques más. ¿Sí? Vale la pena obedecer estas siguientes palabras de ir y no pecar más. En otras palabras, Jesús le dice a esta mujer, sé libre de esto y no vuelvas a hacerlo. Yo veo unas palabras ahí preciosas, hermanos. Un hermano decía, estas son las palabras más compasivas, más dulces del Señor Jesús. Cuando le dice, mira, yo no te condeno, tranquila, pero ve y no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Eso nos está diciendo hoy el Maestro, usted y a mí, hermano. Ve, no lo vuelvas a hacer. Esas son las palabras, hermanos, más dulces que un pecador puede escuchar hoy. Porque si vamos al mundo y a veces tristemente en la iglesia, en la familia, no, es que eres un esto y aquello y no tienes remedio. Hoy Jesús te dice, yo no te condeno. Ve, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. Hermanos, piensa otra vez esto. El Maestro, el Señor, el Rey del universo te está diciendo a ti y a mí, nos dice el Señor Jesús, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Hermano, yo quiero cerrar. Hoy aprendemos una historia gloriosa. No hay adjetivos suficientes para mencionar lo que Jesús aquí nos deja, hermanos. Yo quiero leerle lo siguiente y ponga atención, por favor. Solo Jesús podría haber arrojado la primera piedra. Y esto llévalo a lo personal, hermanos. Solo Jesús, hoy por lo que hiciste, solo Él es suficientemente justo, completamente justo para condenarte. Solo Él, yo no, ni el que tienes a un lado. Aunque sea la persona que más amas y que más respetas, ni él ni ella tienen derecho de condenarte. Solo Jesús. Pero escucha esto. Pero en lugar de ejercer este juicio, Jesús eligió ejercer misericordia y decirle a la mujer que fuera y no pecare más. Amigo, amiga, hermano, hermana, Jesús ha elegido hacer lo mismo con aquellos que tienen fe. Así que ahora salgamos y vivamos vidas santas, en gratitud, obedeciendo esto que nos dice, vete y no peques más. Vivamos vidas que agradan a Dios, agradecidos por esta gran misericordia.
Esto se le conoce como corandeum. Dice, Jesús ha elegido amar a su pueblo cuando aún eran pecadores. En agradecimiento a Él debemos igualmente imitar esta compasión, hermano. Estamos hablando de compasión este año. Y mostrar gracia, mostrar misericordia a todos los que expresan el deseo de dejar atrás el pecado y seguir a Cristo. Quiero decirte una cosa, hermano, hermana, amigo, amiga. No hay pecador en el mundo a quien Jesús no pueda salvar. Por lo tanto, no hay nadie demasiado malo a quien no podamos mostrarle compasión. A todos, hermanos. Si Jesús tuvo compasión de ti, de mí, hermano, no hay hombre o mujer en el mundo del cual digamos, de este no puedo tener compasión. Jesús tuvo compasión de él y ella también. Como lo vimos en nuestra historia, Jesús tuvo compasión de los que acusaban, pero también de la acusada. Ese es el Jesús al cual servimos, hermanos. Y yo esta tarde quiero invitarte, si tú estás luchando por mostrar amor a un pecador atroz, a alguien malvado que te lastimó, hoy yo te quiero invitar, pídele a Jesús que te ayude a tener compasión como Él tuvo compasión. Esta tarde yo quiero que te pongas a pensar y digas, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿En el lado de los escribas y fariseos que acusan a otros? ¿O en medio siendo acusado? ¿Dónde estás tú, hermano, hoy? ¿Dónde quieres estar? Yo quiero estar ahí donde está la acusada, porque Jesús tuvo misericordia de ella. Te invito que vamos ahí, hermano. No te pongas del lado de los que acusan. No les fue bien, fueron avergonzados. Pero esta mujer, el Señor del universo tuvo compasión de ella y le dijo, no te condeno, vete y no peques más. Ahí donde estás, hermano, te invito, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por la palabra que hoy nos das. Señor, gracias por estas preciosas, sublimes palabras. Señor Jesús, qué tremenda lección nos das hoy de compasión. Señor Jesús, gracias por decirnos palabras tan tiernas y directas al mismo tiempo. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos el mensaje central de esta historia. Hermano, hermana, yo quiero invitarte, reconociendo que estamos en el medio, que estamos en el centro de los acusados. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y este mensaje es para ti que llevas muchos años, pero también para ti que es tu primera vez. Estamos en ese lugar de los acusados. Nadie puede decir que es libre de pecado. Hoy oremos juntos y reconozcamos esto. Una de las cosas que hemos aprendido de un verdadero arrepentimiento es que somos específicos. Tú sabes de qué cosa hoy serías acusado, de qué cosas hoy serías condenado, seríamos condenados, porque todos estamos ahí. Así que yo quisiera invitarte y reconozcamos esto y digamos, Señor, hoy reconocemos que si estamos en el lugar del acusado, estamos mal. Que si estamos en el lugar de los acusadores, seguimos estando mal. Somos pecadores. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Hoy acudimos al trono de gracia, al trono de misericordia. Porque hoy tú nos enseñaste, Jesús, que tú no condenas. Pero hoy queremos reconocer nuestro pecado y nos arrepentimos. Tu palabra, Señor, nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y esto es lo que hoy venimos, Señor, buscando tu misericordia. Hoy creemos, Dios, que en la cruz del Calvario Jesucristo llevó nuestra maldad.
Dilo, hermano, hermana, cree esto en la cruz. Dile, en la cruz, Jesús, tú llevaste mi maldad, yo lo creo. Que el castigo que yo merecía, tú lo llevaste. Tú tomaste este castigo. Nadie te obligó, fuiste voluntariamente por amor. Gracias, Jesús. Y hoy también te miramos a ti, Jesucristo, que vives, que no quedaste en la cruz y que tu promesa sigue en pie. Hermano, la promesa del Señor sigue en pie, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se te olvide esto. El Señor sigue ahí para perdonarte. No pierdas hoy la oportunidad de estar a cuentas. Cristo vive y su promesa continúa. Él un día volverá como Rey, exaltado en toda la gloria, toda potestad, y vendrá a juzgar, y en ese momento ya no habrá oportunidad. Así que hoy ven al Señor Jesucristo. Él no te condena. Y quiero leerte la escritura que hace ratito tenía ahí. Es en capítulo 8 de Romanos 33 al 34. Escucha esto, escúchalo, porque esto es poderosísimo. Si tú hoy has estado a cuentas con el Señor Jesucristo, has pedido perdón, ya sabes qué te dice Él. Él te dice, no te condeno, vete y no peques más. Pero escucha esta otra tremenda verdad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A ese Cristo hemos venido hoy. Créelo, vívelo y compártelo. Y hoy, Señor, queremos orar también esto. Y hermano, hagámoslo juntos. De levantarnos, ir adelante, dejar el pecado y todo peso que asedia. Y también de practicar la compasión como hoy nos enseñaste, Jesús. Te damos toda la gloria, solo a ti, Jesucristo. Gracias por esa compasión hoy para nosotros. Y Señor, pedimos que esa compasión fluya hoy a través de nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.